buenas tardes. Quiero agradecerle en nombre del Centro de Estudio e Investigación Enzo Faleto el acompañarnos de manera presencial en esta sala y a través del canal YouTube de nuestro centro de manera virtual, a quienes también nos están acompañando en este primer ciclo o en este primer conversatorio de un ciclo que iniciamos con la actividad de hoy. En este primer ciclo nos acompaña de conversatorio, nos acompaña la investigadora de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto, entre otras cosas, del Instituto Gino Germani, la doctora Sendes Ferco, quien nos va a realizar una conferencia titulada Foucault y el deseo, una discusión contemporánea. Junto a la doctora Sferco nos acompaña también y está presente y es el promotor de esta actividad, nuestro investigador, el profesor Juan Pablo Arancibia, quien, junto con ser una gran persona, es además uno de los mayores conocedores y al mismo tiempo continuadores de la obra Foucaultiana en Chile. Tiene varias publicaciones a su haber también. Antes de iniciar el encuentro, quiero saludar también a nuestra decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, que nos está acompañando presencialmente en la sala, y a Juan Pablo Arancibia, quien ya lo mencioné, que es el director del Centro de Estudios Clásicos en Comunicación de la Escuela de Periodismo de nuestra universidad, de nuestra Escuela de Periodismo. También quiero saludar a la directora de la Escuela de Psicología, la doctora Irene Magaña Frade, que nos está acompañando, ya nos hizo un guiño a través de internet del canal YouTube. Del mismo modo, quiero agradecer a la Universidad Academia Humanismo Cristiano, que también nos está apoyando y quien se ha comprometido también a difundir los resultados, o más que los resultados, las intervenciones de los panelistas de este primer ciclo, de la primera actividad de hoy. Junto a ellos quiero saludar a la edición chilena del periódico del Le Monde Diplomatique, que ya desde hoy día está difundiendo esta actividad y a través de sus redes también está dando a conocer y difundiendo esta actividad, pero además se ha comprometido a posterior difundir también los productos audiovisuales que van a surgir de esto. Por último, al ex CONICET, a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID ahora, dado que nuestra invitada también es del CONICET de Argentina, y al FONDESIT, tengo que decirlo, el 11-111, el 111-80-085, porque de lo contrario ustedes saben, la NID me puede retar. Sin más que decirles que están bienvenidos a su casa, a esta casona que se está de a poco, ya lo ha hecho a través de internet, pero ahora de manera presencial convirtiéndose en un centro de pensamiento y en un centro esperamos, en un espacio para albergar este tipo de actividades de manera presencial, pero también e-learning. Antes de iniciar, entonces, de invitar a la doctora Ferco, quiero pedirle a nuestra decana, la señora Cristina Moyano Barahona, que por favor nos dé un saludo para dar la bienvenida a quienes nos están siguiendo. Muchas gracias. Decana. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que están presentes acá. Quiero darles la bienvenida y saludar en primer lugar a la doctora Sendes Ferco del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y a quien va a ser su comentarista, por lo que tengo entendido del evento, me corrige si pronuncio mal tu nombre, Julian Yuin, investigador del Grupo de Estudios Clásicos en Comunicación y del CIEF. Agradezco también al director del Centro de Estudios Enzo Faleto
por organizar esta actividad en conjunto con la Escuela de Psicología y Periodismo, permitiendo abrir espacios al debate académico y en particular hacer real el ejercicio de pensar interdisciplinariamente, sobre todo los problemas del mundo contemporáneo. Los temas que ha trabajado la doctora Sferko vinculados a subjetividad y acción política son particularmente valiosos por sus reflexiones que vinculan aspectos relativos a una dimensión que ha ido ganando cada vez más espacio en los estudios sobre política que escapan a los estudios electorales o de la elección racional. Sin duda que Foucault ha sido un gran gatillador de reflexiones en este plano sobre la dimensión de la política y lo político en otras claves, y varios de nosotros, me incluyo entre ellos, hemos sido tocados, quizás no tanto como Juan Pablo, pero sido tocados por algunos de sus conceptos, propuestas y reflexiones. Por ejemplo, todo el campo de la reflexión de la biopolítica en parte le debe grandes referencias a Foucault. O también el estudio de las emociones en la política, que hoy día es un campo que ha ido ganando mucho terreno en la sociología, la antropología, la filosofía y en la historia. Por lo anterior, felicito esta actividad a la que asisto no solo en mi calidad de decana, sino que como investigadora en el área de las culturas políticas partidarias. Así que les agradezco la invitación a conversar y a vivir lo más lindo de la vida académica, que es el diálogo, el debate y el constante aprendizaje. Pocas veces tengo que ir a actividades como decana donde voy a disfrutar activamente lo que se va a presentar. Muchas veces tengo que ir a cosas protocolares, así que agradezco enormemente esta actividad. Dante me había pedido un video, pero yo dije, no me pierdo esta actividad, voy como asistente, así que muy bienvenidos a todos y gracias a la doctora Sferko por su presentación. A continuación dejo a quien nos va a acompañar esta tarde, al profesor doctor Tuyan Nguyen, que luego de presentar a la doctora Sende Sferko nos hará un breve comentario de su ponencia. Doctora, por favor, también le pido que nos acompañe en el... Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer la asistencia de todos, la compañía, el apoyo. Agradecer especialmente a la decana de la Facultad de Humanidades, desde luego a Dante, que ha sido muy hospitalario. Y por supuesto sabemos aquí que mucho de esto tiene que ver con Juan Pablo, que me tomó algunas palabras, dijo, bueno, estamos en un momento de germinación, de dar a luz una suerte de embrión de grupo de investigación, ¿ya? Y bueno, la investigación, o el grupo de investigación tiene estos dos momentos. Por una parte, la investigación que tiene que ver con los vestigios, con las huellas, con la trayectoria, una trayectoria que tiene ya a su haber bastantes años, nos conocemos todos hace mucho tiempo, un poco en los vestigios también de lo que ha sido Foucault, y además esta suerte de trayectoria investigativa compartida, hecha de amistades, de complicidades, de intereses conjuntos, también se ha ido transformando en un grupo que va formando institución, que va de alguna manera cobijándose al alero de distintas instituciones, de distintas casas, de distintos resguardos. En ese sentido también me permito saludar a los profesores Héctor Cataldo, al profesor Pablo Arias, a la profesora Verónica González, que han sido compañeros también en esta suerte de embrión al que esperamos ver crecer y ver crecer de manera linda y provechosa para todos. De la trayectoria y del aporte de Senda, yo preferiría dejar que ustedes mismos
conocieran cuáles son sus temas, cuáles son sus intereses, cuál es su manera de leer, en este caso a Foucault. Me decía que no era necesario, pero acaba de aparecer este curso del joven Foucault, del Foucault con pelo, que es una cosa a la cual no estamos muy habituados, ya de fines de la década del 40 y comienzo de la década del 50, y Senda participa acá en un estudio introductorio junto a Edgardo Castro, que es un canónico, intérprete, lector, estudioso del tema, y por lo tanto Senda está ya instalada en una ruta de aporte, de interpretaciones, de lecturas que siguen dando que hablar y nos siguen juntando en esta suerte de vestigio de esta trayectoria que esperamos se proyecte en el tiempo. Así que bueno, Senda, te doy la palabra. Gracias, de todo corazón. Qué placer y qué gusto también, no todas las intervenciones tienen este afecto, ¿no? Alrededor, comenzando por Tulián, mi querido amigo, por Juan Pablo Arancibia, esta hermosa invitación, por las palabras de la decana, Dante, ¿verdad? También, muchas gracias. Este espacio es una belleza y la verdad, ser parte de la inauguración de los ciclos de pensamiento que tendrán lugar aquí en el Enzo Faleto, para mí es un orgullo inmenso. No voy a leer, porque es muy pesado, ¿no? Una conferencia donde alguien lee un texto, etcétera, eso luego se puede consultar. Voy a tratar de ser lo más didáctica que pueda, con un recorrido que va a tratar de ir y venir de Foucault a preocupaciones que son las nuestras, ¿no? Foucault siempre insiste en que es necesario detectar aquello que hace problema en nuestro presente. Y que ese debe ser el punto de vista justamente de una producción filosófica o de pensamiento, el tener justamente la destreza, porque no es una astucia solamente racional, ¿no? Sino que también es táctica, estrategia y es experiencial, de correr atrás de la actualidad, va a decir él, de ir justamente poniéndole, si ustedes quieren, palabras a las cosas, porque si uno no nomina las cosas, ¿no? No tiene manera luego de abordarlas, de inteligirlas, de analizarlas y de situarlas en una perspectiva crítica, que eso es lo que Foucault hace de su trabajo, una estrategia de problematizaciones que siempre tienen, va a decir él, muchas cosas a lo largo de su obra, pero sobre el final de su vida, él confiesa y dice, la preocupación que para mí siempre fue constante fue la preocupación por cómo nos vinculamos con la verdad, ¿no? Y la verdad para Foucault, a diferencia de Aristóteles y de todas las pretensiones filosóficas, no es algo que vive en un cielo, ¿no? Más allá, digamos, del orden de las prácticas, sino que tiene que ver justamente con una palabra compuesta, medio rara, que él crea que es una relación de veridicción, ¿no? La verdad, entonces, siempre aparece como parte de una relación en donde se vincula a formas de saber, a modos del poder, ¿no? Que no aparecen justamente como dadas en una ontología, en un fundamento, en una esencia, en una naturaleza, tampoco en una especulación, sino que siempre son historizadas. Foucault es el gran filósofo historiador, si ustedes quieren. Para Foucault no es posible elaborar un pensamiento que no sea situado, y que no sea situado en una contingencia que tampoco, por ser singular, pierda justamente una relación con determinado orden de generalidad, ¿no? De problematización mayor que viene justamente a tensar esas lógicas. Es decir, ninguno de nosotros podría decir, por más que intente, trate, ¿no? De aislarse de la cultura y del contexto en el que vivimos, que efectivamente eso podría ser una experiencia posible, ¿no? Siempre estamos vinculados a códigos, ¿no? A formas de sentir, de pensar y de hacer que tienen que ver con las condiciones de posibilidad de nuestro tiempo. Es decir, a nosotros nos toca el siglo XXI, 2022, no vivimos ni en la época de Marco Polo, ni en el mayo del 68, y esta semana, especialmente en Chile, ¿no? Es importantísimo también lo que está sucediendo en términos de una experiencia que interpela el pensamiento
a ser capaz justamente de soltar esta mirada de Minerva, de este búho, ¿no? que observa, sospecha y de alguna manera como que pega el grito de alarma de hacia dónde hay que pensar, sino más bien, a mí me gusta mucho la metáfora que una vez Foucault desliza en una entrevista, que es tener visión de rana, ¿no? Estar cerca del orden de las prácticas, dispuesto a producir saltos que generen tensiones capaces de problematizar aquello que damos por obvio y evidente, ¿no? Y por lo tanto no problematizamos. Una de las figuras que para Foucault en un momento aparece como necesaria de pensar, y esto estoy hablando en 1980, 1981, Foucault fallece en 1984 y elabora toda la construcción, digamos, biopolítica para tratar de entender cómo es que el neoliberalismo funciona, cuáles son las lógicas gubernamentales por las cuales efectivamente puede ejercer el dominio de todos y de cada uno, cuáles son justamente las estrategias que por el lado de la medicina social, por el lado de la sexualidad, por el lado también de los discursos psicopatológicos sobre los cuerpos, etcétera, son capaces de incidir tanto a nivel individual, va a decir Foucault, produciendo un disciplinamiento anatomopolítico sobre los cuerpos, y a nivel de población, gestionando estadísticamente conjuntos poblacionales donde, bueno, se decide quiénes entran en el orden de la cuenta de aquellos a los cuales se va a defender y proteger la vida y quiénes quedan afuera. En ese mundo vivimos, para muestra un botón, sabemos que justamente parte de los procesos que están teniendo lugar hoy aquí en Chile tienen que ver con tratar de formular desde una lógica más inclusiva y participativa esta cuenta, ¿no? Y que sean menos los actores que queden afuera, justamente de la visión de aquello que está incorporado en la problematización y en una lógica de gobierno. Entonces, Foucault allí en un momento dice, es necesario entender, y les diría aquí, Foucault no habla de esto, pero creo que es un ejemplo que nos sirve perfecto, esta frase, digamos, tan proféticamente terrible, digamos, de Margaret Thatcher, de decir, el neoliberalismo es un ensayo, la economía es el medio, pero el objetivo es el alma, ¿no? ¿Cómo es que entonces hay determinados dispositivos, hay determinados caminos que nunca son lineales, ¿no? Que son microfísicos justamente, que tienen justamente la capacidad de disponer de varios focos de saber diferentes, por ejemplo, ¿no? La medicina, la psicopatología, la economía, pero también el orden de los consumos de las industrias culturales, las currículas de las universidades, etcétera, 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 todos dispuestos justamente a hacer que se viva como verdadero determinado modo de ser y no otro, ¿no? ¿Cómo se hace para que el neoliberalismo efectivamente se incruste en el alma y uno asuma voluntariamente la obediencia de ser capital humano? Capital humano es una categoría de Gary Becker, ¿no? Elaborada a principios del siglo XX, por la cual se da cuenta de estas modificaciones, ¿no? Que ya están presentes sobre el filo de la modernidad y que hacen de esto que somos, ¿no? Esta forma sujeto que elabora las ciencias humanas y sociales para entender justamente esto que no es una naturaleza pelada de hombre, ¿no? Sino algo que se va creando. El sujeto siempre es una elaboración, ¿no? Que tiene algo de cognitivo, de afectivo, de simbólico, de social. ¿Cómo es que justamente los cambios fueron tan importantes que merecen hasta la nominación de un nuevo cladismo? Así como nosotros somos Homo sapiens sapiens y eso nos distingue de Homo habilis, erectus, etc., seríamos hoy Homo economicus, ¿no? Un Homo economicus que vive básicamente en función de, ¿no?, cumplir, evaluarse, ¿no?, e identificarse y ver y diccionarse a sí mismo según lógicas de mercado. Estas lógicas de mercado, sabemos, a diferencia del modelo liberal, digamos, donde el mercado era parte,
¿no? De una economía social en donde el Estado podía negociar con el mercado, etcétera, y era uno de los actores puestos en juego. En el neoliberalismo, de alguna manera, como cambia el orden, ¿no? Y es el mercado el que le dice al Estado dónde es que tiene que estar y cómo es que tiene que elaborar gubernamentalmente esta llegada, ¿no?, a todos y cada uno de sus habitantes. Foucault detecta de un modo magistral, ¿no?, que es la sexualidad, ¿no?, la vía por la cual es muy fácil, ¿no?, acceder a esta docilización de los cuerpos precisada por esta estrategia de consumo. ¿Por qué? Porque el individuo permite, porque la sexualidad permite este doble agarre. Una bisagra, va a decir Foucault, en un libro que, si no lo leyeron, léanlo porque es una maravilla, que es La historia de la sexualidad 1, La voluntad de saber, que es de 1976, donde Foucault ahí dice, básicamente la sexualidad brinda el punto de agarre que necesita esta gubernamentalidad para todos y cada uno. El punto de agarre de un individuo, docilizado, como les decía hace un rato, anatomopolíticamente, es decir, adiestrado, ¿no?, según las necesidades del capital, adiestrado en tanto que individuo. Entonces, si yo soy capital humano, tengo que entrever, como si yo fuese una empresa, ¿no?, cuáles son las inversiones que voy a hacer sobre mí misma, ¿no?, cuáles son justamente las inversiones, por ejemplo, en materia de capacitación que tengo que hacer, cuántas diplomaturas, máster, doctorado, de qué manera, cuál se acredita más, menos, cuál tiene más valor, todo lo que estamos completamente enloquecidos todos los días. Estamos hablando justamente de mirar, ¿no?, de diagnosticar quiénes somos, ¿no? Habíamos partido del presente, de este presente que somos hoy. Y a nivel poblacional, justamente, bueno, esta gestión estadística que termina de no solo decidir quiénes quedan afuera, sino también en el quiénes quedan adentro, estas estrategias del BIOS, ¿no?, que planteaba muy bien, acertadamente hace un rato, de la biopolítica, que justamente se propone, bueno, vehiculizar políticas de gestión y maximización de la vida que van desde la escolaridad, ¿no?, obligatoria, detectar, por ejemplo, derechos para la infancia, para la adolescencia, mundos laborales, etcétera, según las necesidades del mercado también. Entonces, desde ahí tenemos también una apuesta muy fuerte en Foucault, que es la de que el poder de ninguna manera es algo que simplemente viene a reprimir y aplastar y que es del orden de la ley, sino que es algo que produce, ¿no? Y en esa producción, el poder también va dándole forma, ¿no?, a modos de ser, de hacer, de vivir y de sentir, que es esto que Foucault llama también modos de subjetivación, ¿no? Frente a esta subjetividad pretendida por un mercado que nos quiere dóciles, que nos quiere homoeconómicos, que nos quiere capitales humanos, bueno, también todas estas mismas dinámicas nos permiten a nosotros ir produciéndonos, si ustedes quieren, de un modo más interesante, que es el de una subjetivación que de ninguna manera podría ser un asunto individual. No es el tema de una decisión, o de que un buen día uno se levanta voluntarioso y decide dar batallas que hasta el día de ayer no las daba, ¿no? Y a título individual, y entonces voy a salir adelante. Ese es el modelo emprendedor, ¿no? En la subjetivación lo que hay es justamente esta afirmación del poder como relación, es decir, como algo que nadie tiene, en especial ni por sí mismo, sino algo que viene incitado justamente por el juego social. Con todo este diagnóstico, Foucault en un momento dice, esta pregunta por la verdad, ¿no?, esto que me interesa profundamente, que es cómo se vincula la veridicción, ¿no?, a estas estrategias de conducir las poblaciones y los individuos hacia determinado consumo, hacia determinada forma de saber, tiene que atender en su propio análisis a un estudio de la subjetividad, ¿no?, tal como usted me presentó, y le agradezco porque fue muy acertado. Este estudio de la subjetividad aparece en 2 cursos que son poco leídos, ¿no?, porque hace poco también que se publicaron tanto en Francia como en español, que es Subjetividad y Verdad,
el curso de 1980 y 1981, y el curso inmediatamente anterior, en realidad lo dije al revés, que es el Gobierno de los Vivos, curso que viene luego del nacimiento de la biopolítica, que es de 1978, el Gobierno de los Vivos es del 79 y del 80. En esta fase, Foucault está planteando cómo podría abordar metodológicamente la cuestión de la subjetividad. Y entonces lo que dice es que básicamente, bueno, es importante entonces dirigir el problema de la verdad hacia ver cómo es que se van incrustando subjetivamente estos modos de obediencia. Frédéric Gros, uno de los grandes lectores de Foucault, francés, contemporáneo, vivo, dice que este es el problema político más importante para Foucault. La pregunta, ¿por qué obedecemos? ¿Por qué no nos sublevamos? ¿Por qué seguimos reproduciendo una rueda que ya sabemos que termina haciendo de nosotros nada más que una maquinación o una instrumentación o una especie de mercantilización, ¿no?, al servicio de las necesidades de este mercado? Y entonces, de un modo que a mí me resultó muy, muy, muy interesante, Foucault viene a aguar la fiesta. Me gusta esta expresión de Sara Ahmed en este libro Contra el mandato de la felicidad, decir, si el capitalismo pide felicidad, yo vengo a aguar la fiesta y hablemos de la tristeza, ¿no? O faltemos a ese mandato. Foucault viene a aguar la fiesta del deseo. Y esta fiesta del deseo tiene, estamos en principios de los años 80, todos los años 70, detrás, post-Mayo 78, en el cual no solo se vuelve a plantear la pregunta de qué deseo de revolución queremos, ¿no?, siendo que las grandes revoluciones organizadas según las cartas del materialismo histórico, de la filosofía de la historia, etcétera, no llegaron a cumplir los objetivos, ¿no?, que la historia en teoría en su despliegue iba a llegar a cumplir, o que la razón, justamente superándose a sí misma, podía llegar a consumar. ¿Qué deseo de revolución? Y qué deseo de revolución justamente van articulando distintos colectivos, ¿no?, que en nombre del deseo sitúan allí, bueno, una apuesta de liberación. Para Foucault dice, sospecho de esta figura del deseo. Sospecho de que asentándonos en el deseo y no en las condiciones históricas de posibilidad que hacen justamente a poder articular algo con otros, pueda darse allí, como si estuviese negado dialécticamente, el despliegue de un movimiento posible. Es muy fino, es muy crítico esta apuesta de Foucault, y voy a tratar de poder comentárselas del mejor modo que pueda, básicamente. Foucault dice, en Subjetividad y Verdad, el deseo se volvió una especie de invariante histórica, algo que a él no le gusta nada, ¿no? Una especie de metafísica de la presencia, un algo, va a decir, para no ponerle nombre. Dice, quelque chose, ¿no?, un algo que ya nadie tematiza y que, díganme si esta no es la pregunta del presente. Lo cito, ¿qué es lo que nos ha llevado hoy a que todos nos sintamos obligados a hacernos la interrogación acerca de qué deseamos? La interrogación ¿qué deseo? Es aquella que me da la jurisdicción respecto de quién soy. Y ese es uno de los mayores éxitos de esta modernidad y de este agarre subjetivo allí justamente en lo más profundo del cuerpo. Si ustedes quieren, en las lecturas que Foucault va haciendo a lo largo de los 4 tomos de Historia de la Sexualidad, o si se fijan también las lecturas que hace en los años 60, cuando lee a Sade, la literatura, etc., Foucault muchas veces va a decir que el deseo presta el alma al cuerpo de la sexualidad. Fíjense, una modernidad que en teoría alejó a los dioses para secularizar un mundo en el cual el deseo retorna como invariable, como alma, como lugar, un lugar, sin tiempo, que sí obliga a una interrogación constante. Y allí entonces
Foucault, como hace siempre, con aquello que no se cuestiona, ¿no? ¿Qué hace Foucault? Lo historiza, ¿no? Lo pone en una línea de tiempo, realiza una genealogía, y en la genealogía de Foucault hay un punto muy importante, que es toda una lectura de la Edad Media que hace bastante a contrapelo de la que hacía Nietzsche. Y eso que Foucault y Nietzsche van juntos casi siempre, pero acá no. Si para Nietzsche la Edad Media había sido justamente toda una época oscura de despreciadores del cuerpo, etcétera, donde justamente lo que no había habido era nada del orden del deseo y del cuerpo justamente como una experiencia vinculada justamente a una voluntad, digamos, de poder, en el sentido de vinculada también al placer. Para Foucault va a decir, la Alta Edad Media, sobre todo, desde los padres de la Iglesia hasta San Agustín, hay toda una libidinización enorme, ¿no?, que hace del deseo una experiencia, pero que no es una experiencia vinculada a la sexualidad todavía, como la de la modernidad. Es una experiencia que viene vinculada a algo que Foucault llama la carne, la chair, en francés, la carne. Esta preocupación que justamente aparece cuando la religión, digamos, el cristianismo, va también a través, digamos, de su depuración, digamos, y universalización de los procesos, digamos, que antes tenían muchas singularidades, produciendo estas reclusiones monacales, etcétera, donde de alguna manera el deseo fue renunciado, el deseo vinculado a la sexualidad, y aparece sí algo del orden de la concupiscencia. ¿Qué pasa con las vírgenes? ¿Qué pasa con los monjes de recluso que ya renunciaron justamente a una sexualidad, digamos, vinculada al placer o a la reproducción, pero donde, sin embargo, ¿no?, ese deseo acecha a nivel de la reflexión y del pensamiento? El nombre es la concupiscencia. Hay en el comienzo de la historia de la sexualidad 3, digamos, el cuidado de sí, aparece de un modo muy interesante el estudio de los sueños, ¿no? Los sueños son el último chequeo justamente de este pensamiento sexualizado, deseante, libidinal, concupiscente, ¿no?, porque no tiene nada de voluntario, porque una cosa es pensar voluntariamente, ¿no?, en la carne y el deseo, y otra cosa es que ese pensamiento opere por sí mismo. En la lectura que Foucault hace justamente de los textos de Cassiano, de Tertuliano, de San Agustín, etc., la carne aparece como una preocupación constante de la que se habla todo el tiempo, y la preocupación es justamente cómo equilibrar un combate celestial, ¿no?, que cada individuo tiene, ¿no?, por haberse incorporado, ¿no?, por metanoia bautismal al amor superior con Dios, pero permanece dentro de cada uno de nosotros un combate de almas entre estas fuerzas, ¿no?, de Dios y el diablo, pongámosle, que entonces es necesario apaciguar, comprender y veridiccionar, es decir, entender qué es lo verdadero, si estoy actuando según la voluntad de Dios o según la voluntad del diablo, pero por primera vez en la historia, ¿no?, de estas relaciones entre el deseo y diferentes experiencias, la verdad, la veridicción de eso que ocurre, de ese temblequeo del alma, no puede venir dada por uno mismo. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el horizonte de autarquía que sí tenían los estoicos, ¿no?, que era tratar de el dominio de sí y entonces aplazar al deseo, pero porque esa era una figura justamente de la propia voluntad sobre sí mismo, ¿no? Y el maestro era una ocasión de ir comprendiendo cómo era que se daba este camino, pero uno no dependía del maestro para veridiccionarlo. Agustín, para Foucault, es el que crea el sujeto de deseo, ¿no?, al estipular con la universalización justamente cristiana la necesidad de la confesión a un maestro de conciencia, un tercero. Es siempre alguien de afuera el que va a venir a veridiccionar eso que ocurre en lo más subjetivo y profundo de mi alma. Es más, esa forma de veridicción
a lo largo de toda la Edad Media, va cambiando, y acá hay dos palabras muy difíciles, desde las dinámicas de la exhomologesis, va a decir Foucault, que son las dinámicas martirológicas, ¿no? En donde la verdad de estar poseída por el demonio o amando a Dios se manifestaba en el cuerpo, a una verdad que ahora se exige verbal. Entonces es necesario confesar de qué va esa concupiscencia, ese deseo. Es necesario poner en palabras, ¿no?, hacia un tercero maestro de conciencia cuál es mi verdad más íntima para que sea otro el que la verediccione. Foucault dice, ahí no solo nace el sujeto de deseo. Agustín hace nacer también al sujeto jurídico. El sujeto que, con esa relación de veredicción, de alguna manera cede el lugar, digamos, de su propio saber, su propia verdad, hacia un tercero que lo va a gobernar, que lo va a conducir. Este pastor, que lo va a ir llevando hacia lo que se supone que es la verdad. Si ustedes quieren, primer lugar de esta obediencia, el momento en el que, como dice Foucault en Historia de la Sexualidad 4, nos volvimos animales de rebaño. Bête d'aveu. Ahora bien, dijimos que en la modernidad era la sexualidad la que le servía de agarre justamente a esta voluntad de saber del sexo, ¿no? A esta voluntad de hablar de él, por eso el título de Historia de la Sexualidad 1, la voluntad de saber, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer si tengo que interrogar constantemente mi deseo? Querer saberlo, hacerme la pregunta, ¿no?, poder verbalizarlo. Y va a decir, ahora muy bien, la estrategia en la modernidad no es tanto justamente hacer del deseo un objeto que debe ser cuidado y gobernado pastoralmente, sino un instrumento de gobierno que puede ser conducido poblacionalmente. Y entonces, en ese sentido, va a decir, el gobierno del deseo es también y especialmente un gobierno por y para el deseo. Es necesario incitarlo continuamente. Es necesario justamente darle todas las gramáticas necesarias para que ese deseo aparezca justamente como una necesidad, ¿no?, y que se vuelva de alguna manera una fuente común de acción, va a decir Foucault, esto en Seguridad, Territorio y Población, que permita, ¿no?, así como en la lógica del mercado se dice dejar hacer, ¿no?, es dejar hacer para dejar pasar al deseo, ¿no? Hay un análisis de un colega español que se llama Sergio Beistegui, que analiza justamente una publicidad de Estée Lauder, de un lápiz de labio rojo de una mujer, que dice, I'm driven by desire, estoy llevada por el deseo, ¿no? O sea, este lugar en donde el deseo justamente es un impulsor de una acción, ¿no?, libidinal, de la cual, lejos de querer saberlo en una hermenéutica, si ustedes quieren, secreta, que luego es necesario confesar, ¿no?, ahora hay que hacerlo hablar constantemente, todo el tiempo. Hay que exhibirlo, hay que exponerlo, ¿no? Hay que saber hacia dónde se dirige, hay que justamente ponerlo a competir, como es la lógica del deseo. Paréntesis. La antropología nos enseña perfectamente cómo es que se mueve el deseo. Uno no desea siempre esto que tiene enfrente, ¿no? Desea lo que el otro me hace desear. Si ustedes tienen, por ejemplo, el deseo es mimético, va a decir René Girard, ¿no? Nunca se mueve en una estrategia de la equiparación y de la igualdad. Siempre introduce rivalidad. En los mitos, por ejemplo, que están en la base de cómo se piensa Eros, ¿no?, y aquí hay un trabajo genial de una amiga y colega argentina, Florencia Abadi, que les aconsejo leer porque es muy interesante. Eros, justamente, no tiene nada que ver con el amor. Eros y Agapé son diferentes. Eros es, ¿no?, aquel hijo de Afrodita
teniendo una infidelidad con Marte, ¿no? Y entonces hay algo guerrero en este deseo que aparece, incita y quiere lo que no tiene. Es más, quiere lo que tiene el otro, ¿no? Hay un lazo muy fuerte entre deseo y envidia que hace justamente a esta especularidad en donde, puedo ponerme muy pedestre y didáctica, ¿no? Pero si ponemos a 3 chicos y 3 chicas, podemos pensar que hay parejas para los 3. Pero lo más seguro es que 2 gusten de la misma, ¿no? Porque va a depender justamente de cómo se invista, ¿no? De seducción a ese objeto como valioso. Esto el mercado, lo entendió en 2 segundos. Dijo, es muy fácil justamente incitar a una libidinización que de la mano del deseo nos permita justamente hacerles creer a cada uno de los habitantes, de los ciudadanos, de los individuos que componen esta población, que son libres de decidir, cuando en realidad están siendo incitados continuamente por objetos terceros que responden a estrategias de rentabilidad y maximización del consumo. Entonces, el deseo, lejos de ser este secreto guardado en el cuerpo de la modernidad, pasa a ser justamente un mecanismo de gobierno en sí mismo, en esta era actual, la nuestra, ¿no? De un capitalismo, si ustedes quieren, en palabras de Lordón y de Cristian Laval, que son investigadores contemporáneos que fueron siguiendo las líneas Foucaultianas y un poquito yéndose también más allá, analizando cómo es que funciona hoy este capitalismo libidinal, ¿no? Que se llama. Ellos dicen, hoy estamos en un deseo que se vive según la epitime capitalista. Epitimia es el nombre griego para deseo, ¿no? Entonces es un capitalismo libidinal que justamente, sistema financiero mediante, ¿no? Y desacumulación de los cuerpos para el capital completamente consumada, el capitalismo hoy genera plusvalía a partir de todos los materiales cognitivos, afectivos, ¿no? Y por eso lo libidinal es una vía muy importante para poder sostener interés y utilidad, tal como la producción de capital humano lo necesita. Si no, para muestra un botón, digamos, hoy estamos movilizados por cantidades, ¿no?, de aspectos emocionales, afectivos, una producción que tiene que ser deseante, emprendedora, técnicas de motivación, conferencias, viajes, seminarios, etos corporativos, coaching ontológico, reflexión, evaluación de performance, autoevaluaciones, acreditación, perfiles, influencers. Estamos todos en esta hipererotización, incluso hasta donde el deseo justamente ya no es parte de una intimidad que suscita una interrogación y una pregunta, sino de una pregunta que es respondida automáticamente y al minuto siguiente, por no decir al segundo, exhibida en las redes sociales, ¿no? Entonces hay algo de la instantaneidad en la cual justamente esta libidinización, ¿no?, funciona, y no funciona de otra manera que vinculada al viejo paradigma, va a decir Foucault, en la cual el deseo está escudando siempre el funcionamiento de la ley. ¿Por qué? Porque el deseo lo que viene a hacer es a generar justamente esta producción libidinal deseante, pero que espera siempre un reconocimiento del otro lado, ¿no? Entonces no hay nada de esa interrogación que pueda llevar a una reflexión sobre la propia subjetividad, de manera tal de poder producir un enlace con los otros, capaz de construir una ética que hasta el momento no existía, que pueda ser crítica respecto de lo que ya está, que es eso lo que Foucault llama etos crítico, trayéndolo de Grecia, ¿no?, para no hablar de ética y moral en los términos kantianos clásicos, sino de que es un deseo que sigue funcionando según lo que el aparato jurídico quiera convalidar. Uno puede desear todo lo que quiera, desear cuanto quiera, hacerse a las diversidades más grandes, sobreerotizarse, consumir todo cuanto libidinización quiera, mientras ésta esté dentro del cálculo del mercado. Cuando este deseo se sale de la lógica de la ley
y trata justamente de agarrarse ya no de una gestión emocional de sí mismo, de una vulneración justamente del individuo en términos completamente solipsistas, sin poder justamente salirse de la propia interrogación, cual Narciso que queda prendido de su propia imagen en el lago, y trata justamente de, en lugar de atenerse al orden de lo que la ley convalidó hasta el momento, saltar la valla de ese límite y tratar de producir otro tipo de ligazón posible, este deseo es nuevamente reprimido, sancionado y judicializado. Foucault se pelea enormemente con todos estos movimientos de liberación que, a su entender, no terminan de dar cuenta de cómo el deseo está al servicio de la ley. Y de una ley que de un modo muy astuto, desde la modernidad, no se presenta de frente, sino siempre escondida, pero ahí nomás, atrás de lo que los dispositivos de seguridad, dispuestos a defender esta población, y la norma, los procesos de normalización que hacen de esta población justamente un conjunto administrable siempre estadísticamente, sean capaces de convalidar. Entonces, básicamente lo que él dice es, Foucault va a ir por la vía de los placeres, ¿no? Y recuperar una Grecia muy polémica, ¿no? Que no sé si es la mejor idea, ¿no? Pero la idea que está de fondo allí es cómo salirse de una posición pasiva y recuperar la de un sujeto activo. Cómo ponerse justamente en una posición activa respecto del orden de aquello que deseamos, de aquello que queremos, de aquello que interrogamos respecto de nosotros mismos, y cómo darle a ese lugar, no un lugar de un afuera absoluto, de una transgresión respecto del orden de la ley, que sería como otra manera de confirmar el doblez de la ley, sino justamente la producción de otra cosa que provenga justamente de soltar, ¿no? Ese locus tan arraigado, ¿no? Ese alma a la cual efectivamente el neoliberalismo ya llegó y nos tiene a todos manejados por ahí, de manera tal de, en lugar de quedarnos con esa pequeña dosis de libertad, digamos, poder incitar y abrir, ¿no? A un mayor juego en el vínculo con los otros, que surja justamente de un sujeto activo y no simplemente obediente y pasivizado. Quiero terminar con esto. Yo estoy muy emocionada de estar esta semana aquí en Chile porque la última vez que estuve fue también por invitación de Juan Pablo en un coloquio fantástico de biopolítica, 2 semanas antes que comiencen las revueltas del 18 de octubre, donde los estudiantes empezaron a saltar la valla y luego aparecieron otros actores, ¿no? Y luego fue apareciendo en Chile esto, yo creo que un pueblo nunca preexiste, ¿no? Aparece y muchas veces ni siquiera sabemos muy bien cuánto pueblo somos, ¿no? Hasta que nos podemos organizar. Y creo que aquí sí hay una experiencia como para poner en valor la singularidad y la importancia enorme como gesto de resistencia en este mundo tan avaro y tan transido, ¿no? Por un neoliberalismo que ya llegó tan infinitesimalmente al alma de todos, que es más fácil imaginar el final del mundo que el final de esta lógica, ¿no? Y haber tenido justamente un proceso en el cual, en lugar de que el deseo se vuelva nada más que un objeto de consumo a título individual, ¿no? Y una manera de seguir secuestrados en una lógica individual de la reproducción de la propia eficacia, maximización, al servicio del resultado instantáneo, ustedes hayan permitido todas estas diferentes temporalidades de los procesos que se fueron dando en este tiempo, es una manera justamente de dar cuenta de cómo, en tanto que sujetos, nosotros también podemos ocupar posiciones activas. No estoy diciendo que ya no somos pasivos en nada, digo que hay posiciones activas, ¿no? Que se pueden ocupar y que tácticamente pueden justamente elaborar estrategias capaces de llegar hoy por hoy a donde ustedes están, ¿no?
a 4 días de poder votar. Bueno, un antes y un después, que no será lo mejor que se pueda conseguir, siempre es perfectible, no importa, pero es justamente un paso hacia adelante, ¿no? de esto, de un ethos más inclusivo y más participativo. Y eso es fruto justamente de salirse de esa mera relación obediente a la que parece que solo puede estar sometida a la política. Yo me permito brevemente, también para Por favor. explicar un poco de lo que voy a hacer aquí. Bueno, recordar que usted sabe, Foucault en su momento inicial había hecho un trabajo centrado o muy cercano a lo que podríamos llamar o de vocación epistemológica, podríamos decir, bueno, de la mano de una serie de otros autores, que tenía que ver, por lo tanto, con el saber, y con el saber en la medida que se constituye como una disciplina. Curioso, porque va a ser una palabra que en Foucault va a aparecer después, que va a ser la disciplina, pero ya no como un saber necesariamente, sino como esa actitud que se le exige a un discípulo o a alguien para responder frente a un saber. En Vigilar y Castigar, la disciplina no tiene ese sentido de saber, sino que tiene un sentido de conducta, un sentido en relación al alma. ¿Ya? Esa famosa frase que hay en Vigilar y Castigar, el alma como la cárcel del cuerpo, esa zona en la que el sujeto se empieza a reconocer, y aquí voy un poco a lo que señalaba Senda, tratando de provocar algunas preguntas, en la medida que el deseo parece siempre apuntar o buscar reconocerse tanto en el otro como en ciertos modelamientos normativos frente a los cuales el sujeto se debe confesar. Y que me quedó dando vuelta esta idea, esta equivalencia casi entre qué deseo y quién soy, o quién quiero ser. O sea, soy lo suficientemente bueno, que es una manera de decir quiero ser bueno, me alimento bien, quiero alimentarme bien, quiero ser sano, soy feliz, quiero ser feliz, no quiero ser flojo, quiero ser un buen trabajador, quiero ser un buen padre de familia, quiero ser una buena pareja, quiero ser ecológico, lo que usted quiera. Quiero ser un buen militante, comprometido, quiero ser resiliente, soy lo suficientemente resiliente. Y parece que ser exitoso, quiero ser exitoso también. Entonces, toda esta serie de promesas que Senda nos muestra también en su análisis, que han sido muy bien administradas y percibidas por el mercado, por lo que nosotros llamamos neoliberalismo, pero también por nosotros mismos, e introyectadas en esa medida como una suerte de promesa. Nietzsche por ahí decía, el ser humano es el animal que es capaz de hacer promesas, unas promesas que se materializan en definitiva en un porvenir hipotético, eventual, pero al cual parece que estamos en cierta medida bastante atados también. Bueno, yo para cerrar me voy a permitir pelearme un poquito con un Foucault, no con todo el Foucault, porque hay muchos, pero con ese Foucault de mediados de los 70, que nos decía que las instituciones eran lugares oscuros, sombríos, que dosibilizaban los cuerpos. Yo creo que hoy día hemos demostrado que también las instituciones están hechas de complicidad, de la posibilidad de encontrarnos, de compartir ciertos anhelos, intereses, y eso me permito celebrarlo pese a todas las amarguras e inclemencias que la vida nos pone hoy día. Así que le quiero agradecer a Senda su exposición y a todos ustedes, desde luego, por su participación y por estar aquí conversando y pensando juntos. Así que muchas gracias. Gracias a todos por estar.